Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de balanceo de ecuaciones, esto por el método del tanteo. Existen varios métodos de balanceo de ecuaciones, pero los planes y programas nos marcan únicamente que comenzamos a ver este que sería el del método del tanteo, ¿va? Entonces vamos a comenzar con esto. Primero, debemos de tomar en cuenta que un balanceo de ecuaciones se refiere básicamente a tener la misma cantidad de elementos del lado de los reactivos, que es ahora sí de la flechita para acá, acuérdense, y del lado de los productos, que sería de la flecha para acá. Entonces, esto teniendo en cuenta la ley de la conservación de las masas en las reacciones químicas. Esto fue el tema anterior que vimos. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar esta ecuación que tenemos aquí. H2 más O produce o da H2O. Entonces, primero, aquí debajo de la flecha vamos a poner los elementos que tenemos. En este caso tenemos la H, que es el hidrógeno, lo ponemos aquí, y el oxígeno, que lo tenemos aquí. De este lado también tenemos H, que es esta, y tenemos la O, el oxígeno, que está aquí. Si en algún momento tienen una ecuación y en esta ecuación tienen aquí elementos diferentes o más elementos de los que tienen aquí, o viceversa, aquí tienen más de los que están aquí, es decir, no sé, que aquí tengamos un cloro, por decir, esto no se podría realizar. Forzosamente deben estar los mismos elementos del lado de los reactivos y del lado de los productos, ¿va? Entonces, hidrógeno. Revisamos esta ecuación, tenemos H2 con el subíndice 2, recordemos. Este subíndice indica que está multiplicando al elemento de aquí. Entonces, teniendo esto, sabemos que tenemos dos hidrógenos del lado de los reactivos. Ahora nos vamos al lado de los productos, igual tenemos la H y el subíndice 2. Entonces sabemos que también tenemos dos elementos o dos hidrógenos. Bien, ahora nos pasamos al siguiente, oxígeno. Si se fijan, no tiene ningún subíndice ni coeficiente. Si no tiene subíndice, equivale a que tuviera un número 1 aquí. Entonces sabemos que tenemos un oxígeno de este lado. Y de este otro lado, del lado de los productos, exactamente lo mismo. No tiene ningún subíndice, por lo tanto equivale a que tuviera un 1 aquí. Y entonces tenemos un oxígeno. Esta ecuación está perfectamente balanceada si se dan cuenta. Tenemos la misma cantidad de hidrógenos del lado de los reactivos y del lado de los productos. Y en el oxígeno ocurre exactamente lo mismo. Ahora, no hay un proceso bien definido para poder realizar este balanceo por el método del tanteo. Sin embargo, existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a que se facilite esto. Primero, bueno, esto sí es de ley, esto no es recomendación. Únicamente se pueden agregar coeficientes. Nunca, 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 nunca se van a poder agregar los subíndices. Recordemos, los coeficientes son los números grandes que están al mismo tamaño de los elementos y los subíndices son los números chiquitos que se encuentran a la derecha de los elementos. ¿Sale? En este caso, este número 2 sería un coeficiente, este 2 de aquí chiquito un subíndice. Estos de aquí pequeños no los vamos a poder agregar, pero estos grandes sí. Ahora recordemos, los coeficientes afectan a todos los elementos que se encuentran después. En este caso afecta al hidrógeno y también afecta al oxígeno. Bien, eso sería lo primero. La segunda, balancear primero los metales y los no metales. Posteriormente el oxígeno y finalmente el hidrógeno. Estos de aquí se puede cambiar dependiendo de la comodidad de la ecuación. Se recomienda casi siempre dejar al final los elementos que están solitos, en este caso si es oxígeno o hidrógeno. Y refiriéndonos a metales y no metales, básicamente son todos los elementos de la tabla periódica menos oxígeno e hidrógeno. ¿Va? Vamos a revisar un ejemplo de cómo se realiza un proceso de estos. Tenemos esta ecuación. 2Fe más H2O produce o da Fe2O3 más H2. Dos moléculas de hierro, perdón, dos átomos de hierro producen, perdón, más agua, producen o da óxido de hierro 2 más hidrógeno. Entonces, lo mismo, pasamos a poner los elementos. Tenemos Fe, lo ponemos aquí,
Fe, hierro. H2, que es el H, ponemos aquí el hidrógeno. Oxígeno y ponemos el oxígeno. De este lado igual, tenemos hierro, es este que está aquí. Tenemos oxígeno, lo tenemos aquí. Tenemos hidrógeno, lo tenemos aquí. Entonces tenemos los mismos elementos de un lado y del otro, por lo tanto sí podemos balancear la ecuación. Revisamos entonces hierro. Tenemos 2 de este lado. Tenemos el coeficiente que está multiplicando al hierro. Recordemos, ya cuando hay un símbolo más o una línea de reacción, un produce o da, entonces deja de afectar el coeficiente. En este caso, este coeficiente está afectando hasta que aparece este signo más de aquí, ¿sale? Entonces únicamente afecta al hierro. Tenemos 2 hierros. Y de este lado tenemos Fe con el subíndice correspondiente al hierro, lo cual nos indica que hay 2 átomos de hierro, los cuales los tenemos aquí. Ahora, hidrógeno. Aquí tenemos la H con el subíndice 2, quiere decir que tenemos 2 átomos de hidrógeno de este lado. Y de este lado exactamente lo mismo, tenemos H2, entonces el subíndice 2 que está afectando al hidrógeno, por lo tanto tenemos 2 átomos de hidrógeno. Aquí aparentemente todo va bien, vamos balanceados. Ahora llegamos al oxígeno. De este lado, recordemos, si no tiene nada equivale que tuvieran 1. Y entonces tenemos un átomo de hidrógeno. Pero aquí es donde ya se comienzan a variar un poquito las cosas. De este otro lado tenemos O3. Entonces quiere decir que tenemos 3 átomos de hidrógeno. Entonces aquí es cuando tenemos que comenzar a balancear. Recordemos, dice que siempre se van a poner coeficientes únicamente, nunca se van a poner subíndices. Si pusiéramos un subíndice, podríamos decir, pues qué fácil, aquí ponemos un número 3 y pues este se convierte en 3 automáticamente. Esto de aquí estaría mal, ¿sale? Nunca vamos a poner un coeficiente, perdón, un subíndice, ¿va? Únicamente van a ser coeficientes. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar. Vamos a poner una pantalla un poquito más limpia para trabajar. Tenemos nuevamente el hierro, el hidrógeno, el oxígeno, ya habíamos dicho. De este lado tenemos 2 de hierro, de este lado 2 de hierro también, hidrógeno, de este lado tenemos 2, hidrógeno, de este lado 2, oxígeno, de este lado 1 y oxígeno, de este lado 3. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Si podemos colocar únicamente coeficientes. Vamos a poner algún número que vaya a multiplicar los elementos para que nos vaya dando. En este caso, en el hierro no hay necesidad. Recordemos, primero se dice que se balancea metales y no metales, después oxígeno e hidrógeno. En este caso, metal o no metal sería el hierro, es un metal, pero está balanceado, entonces a este no le vamos a hacer caso ahorita. Después tenemos el hidrógeno, en este caso está balanceado también, tenemos 2 y 2. El que nos da conflicto es el oxígeno, tenemos 1 y de un lado y del otro lado tenemos 3. Entonces, tenemos que revisar de qué manera hacer que este 1 se convierta en 3. Hay que multiplicarlo. Un número que multiplicado por 1 dé 3, pues obviamente es el 3 únicamente. 1 por 3 es 3. Y lo vamos a poner aquí del lado donde esté el oxígeno. Pero, ojo, no lo podemos poner aquí en medio. Lo tenemos que poner siempre al principio de del compuesto. En este caso al principio del H2O. Que sería poner entonces este coeficiente 3. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este 3 nos va a afectar al hidrógeno y al oxígeno. Vamos a revisar nuevamente. Tenemos otra vez los elementos, solamente agregué estas flechas aquí extras. Y tenemos el hierro, si se fijan no se puso ningún coeficiente ni nada, entonces no está afectando de este lado, seguimos teniendo 2. De este otro, igual seguimos teniendo 2. Pero ahora el hidrógeno, ¿qué pasó? Este 3 está afectando al 2 que tenemos aquí. Y este afecta directamente a este. Entonces tendríamos 3 por 2, tendríamos 6 hidrógenos. Y de este otro lado, pues igual no se está colocando nada, seguimos teniendo 2. Oxígeno, entonces tenemos este 3 por el oxígeno, recordemos que sería el equivalente a que fuera por 1, 3 por 1. Entonces ya tenemos 3 oxígenos.
y de este otro lado seguimos teniendo 3. Muy bien, ahora arreglamos la parte del oxígeno, pero se nos descompuso esto del hidrógeno. Ahora tenemos 6 y tenemos 2 del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí para corregir esta parte? Recordemos nuevamente, hay que colocar un coeficiente únicamente, no se pueden poner subíndices. Es súper importante que se graben esto. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 nos daría 6? Obviamente es un 3. 2 por 3 sería 6. Y entonces para eso pondremos aquí un coeficiente 3. Dicho de esta manera, vamos a ponerlo un poquito más limpio otra vez. Vamos a poner, aquí está el coeficiente 3 que ya teníamos. Y entonces este coeficiente 3 nos va a afectar ahora el hidrógeno nuevamente. Revisamos otra vez todos los elementos. Siempre hay que revisar todos los elementos para evitar que nos perdamos. Y de igual manera, todas las flechas nos indican cuántos coeficientes hemos colocado. En este caso, en esta es la original, hemos puesto 1, 2 coeficientes hasta ahorita. Tenemos el hierro. Entonces, no le hemos hecho nada, vamos a seguir teniendo 2. Y continuamos de este otro lado, igual no se colocó ningún coeficiente, tenemos 2. Ahora el hidrógeno. Ya habíamos dicho que teníamos 6 por esta reacción que tenemos aquí. 3 por 2. Entonces tenemos los 6. De este otro lado es donde teníamos 2 y este se afectó. Pero como colocamos este coeficiente, igual hace lo mismo. 3 por 2 y ahora tenemos 6 hidrógenos. Finalmente el oxígeno. Tenemos el oxígeno de este lado igual. El coeficiente 3 por 1 del oxígeno serían 3. Este ya lo habíamos hecho. Y del otro lado igual no se colocó nada, ningún coeficiente, mucho menos, por lo tanto igual tenemos únicamente estos 3. Ahora, si se fijan, hay que revisar. Hierro. Del lado de los productos tenemos 2 y del lado del hierro tenemos 2. Entonces están bien estos dos lados. En el hidrógeno, del lado de aquí de la izquierda tenemos 6 y de este otro lado tenemos 6. También se encuentra bien. El oxígeno. De este lado tenemos 3 y de este otro tenemos también 3. Entonces estaría correcto. Cuando llegamos que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho la misma cantidad de elementos, quiere decir que nuestro balanceo está correcto. Y el balanceo sería este coeficiente y este de aquí que agregamos. Sin embargo, tienen que realizar todo este proceso para darse cuenta si está bien o no está bien este balanceo. Ok, vamos a revisar con otro ejemplo. K más H2O produce o da 2KOH más H2. Igual nuevamente, tenemos la flecha y abajo de la flecha ponemos los elementos. Tenemos la K que es el potasio, ponemos la H que es el hidrógeno y la O que es el oxígeno. De este lado revisamos nuevamente, tenemos K que es potasio, O que es oxígeno, acá abajo, la H que es el hidrógeno y aquí tenemos otra vez la H. Entonces, vamos a comenzar a contar cuántos elementos tenemos. Primero, potasio. Del lado izquierdo tenemos 1. Si se fijan, no hay ni coeficiente ni subíndice. Y del lado derecho tenemos este coeficiente que está afectando a todos estos. Entonces aquí tenemos 2 por 1, 2 átomos de potasio. Ahora el hidrógeno. De este lado tenemos solamente este subíndice que está afectando al hidrógeno. Tenemos entonces 2 átomos de hidrógeno que están aquí. Ahora, al lado contrario, tenemos este 2 que está afectando aquí al potasio. Entonces aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno. Más tenemos estos otros. Tenemos aquí otros 2. Entonces en total tenemos 4 átomos de hidrógeno, 2 de este lado y 2 de este, y los anotamos. Y en el oxígeno, de este lado tenemos 1, y de este lado este coeficiente está afectando, por lo tanto tenemos 2.
Bien, entonces lo primero revisamos. Si se fijan aquí no coincidió ninguno. Entonces aquí sí vamos a tener que comenzar forzosamente por metales y no metales. Entonces, dicho esto, bueno, solamente lo limpié y agregué las flechas ahorita. Tenemos el potasio. Habíamos dicho que teníamos 1 de este lado y de este lado 2. Otra vez, ¿qué número multiplicado por 1 da 2? En este caso sería un 2. ¿Qué lo pondríamos como coeficiente? En el potasio. Recordamos metales y no metales primero. Ok, entonces ahora que ya hicimos esto, tenemos 2 potasios de este lado y de este lado 2 potasios también. Hidrógeno no se modificó de este lado, por lo tanto seguimos teniendo 2. De este otro lado tampoco se ha colocado nada, entonces seguimos teniendo los 4. Y oxígeno, de este lado seguimos teniendo 1 y de este otro igual no se ha modificado, pero siguen siendo por el coeficiente los 2 que tenemos. ¿Sale? Entonces, este primero aparentemente ya quedó. Vamos a continuar. Ya tenemos aquí, bueno, igual nuevamente agregué las puras flechas. Entonces, potasio sabemos que ya está bien, pero ahora vamos a revisar el hidrógeno. Tenemos 2 de este lado y 4 de este lado. Otra vez, ¿qué número multiplicado por 2 nos da los 4 que necesitamos? En este caso es 2 por 2, nos daría 4. Entonces ponemos un coeficiente 2 aquí al principio de toda la fórmula del agua. Recordemos, no puede ser abajo, ni en medio, ni mucho menos. Tiene que ser al principio. Entonces lo agregamos, el coeficiente 2 en H2O. Teniendo esto, vamos a revisar otra vez nuestras cuentas. Vamos a hacer esto cada vez que pongamos un coeficiente. Comenzamos con el potasio. No se agregó nada, por lo tanto vamos a seguir teniendo los 2. De este lado igual, no se agregó nada, entonces tenemos 2. Hidrógeno. Tenemos ahora este 2 por este 2 que tenemos aquí, que está afectando al hidrógeno, entonces tenemos 4 átomos de hidrógeno. Y de este lado, ya habíamos dicho que tenemos este coeficiente 2 por este hidrógeno. Serían aquí otra vez, recordemos, 2 átomos. Y este de aquí, no es cierto, este no me hagan caso. Y aquí, estos otros 2, tenemos otros 2 átomos. Entonces, tenemos este y este, en total, 4 hidrógenos, que son los que ya habíamos contemplado. Y aquí otra vez, los 4. ¿Sale? Y ahora el oxígeno. Este coeficiente sí afecta al oxígeno. Entonces igual es 2 por 1 de este oxígeno. Ahora tenemos 2 oxígenos. Y del lado contrario, recordemos, este 2 que está afectando aquí, hace que tengamos 2 oxígenos, que son los que ya hemos estado manejando. Entonces, si fijan, potasio, del lado izquierdo tenemos 2, del lado derecho tenemos 2, entonces está bien aquí. Hidrógeno, del lado izquierdo tenemos 4, del lado derecho tenemos 4, entonces está bien esto. Oxígeno, del lado izquierdo tenemos 2 y del lado derecho tenemos 2. Entonces podemos decir que la ecuación está correctamente balanceada. ¿Sale? Muy bien. Espero que con esta parte de la explicación haya quedado un poquito claro. No les quiero poner más ejemplos para no hacer tan largo el video. Independiente de cualquier cosa, saben que me puedan marcar o mandar mensaje como se sientan más cómodos. Y los ejercicios que vamos a realizar serían los siguientes. Nuevamente, recuerden que si tienen que poner coeficientes, bueno, que los van a tener que poner, es forzosamente antes de todo el compuesto. No pueden poner un coeficiente aquí en medio, o por aquí en medio, o por aquí, ¿sale? Siempre al principio de todo esto. Entonces mi recomendación, cuando lo estén haciendo en la libreta, dejen espacios. Ahora sí, entre el más y este oxígeno dejen espacios. Entre la flecha y la del agua dejen espacio. Igual aquí. Entre el más y el agua dejen espacio, entre la flecha y este espacio.
También dejen un poquito de espacio al principio de los elementos para que no se vayan a saltar a la parte de la libreta o no les vayan a alcanzar si tienen que poner un coeficiente antes. ¿Sale? Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que tengan un gran día y cualquier cosa con confianza. Nos vemos.